5, 4, 3, 2. ¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Yo soy Panchito García y estamos en Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando con las leyendas de la historia. Nos encontramos en el capítulo número 3 con Max Aguilar Salazar. Maxote, otra vez te agradezco tu presencia. Max, ¿cómo estás? Muy bien, Pancho, muchas gracias. Muy agradecido de que me tomes en cuenta. No, claro, pues eres todo un baluarte, una leyenda. Me atrevo a decir que uno de los mexicanos con más trayectoria en los deportes en general, pero en el waterpolo en sí. Más de 50 años en la UNAM, todo un pilar ahí, directivo, ahora jefe de la parte deportiva de la UNAM. Y bueno, pues con un montón de experiencia, Max. Gracias por la entrevista otra vez. Y bueno, pues estaba viendo un poquito de tu palmarés, Max. 8 centroamericanos, 3 Juegos Olímpicos, 9 Panamericanos, 7 universidades. ¡Uf! Bienvenido, Max. Gracias, Pancho. Sí, así es, pues es una larga trayectoria después de prácticamente 50 años que llevo dentro del deporte. Primero como atleta, luego como entrenador y esta última parte como dirigente. Pues sí, es toda una vida, ¿no? Y toda una vida alrededor también de deportiva, una vida deportiva también alrededor de mi familia, ¿no? Porque, bueno, mi esposa, como tú sabes, también fue clavadista olímpica y mis hijos, Bernardo, practicante del tenis, ¿no? A nivel competitivo, pero sí siempre deportista, y Max, que también tiene una trayectoria muy importante dentro del waterpolo, ¿no? Primero como waterpolista exitoso y ahora pues está inquieto con la parte de ser entrenador. Pero ahí va, le encanta el waterpolo. Yo la verdad es que ya no tengo el ánimo que tuve en su momento, pero Max es un entusiasta del waterpolo. Mi hijo Max. Sí, no, le mandamos un abrazote, Max. Si me lo permites, estaría padre que nos dieras un pequeño resumen de cómo fue la trayectoria de Norma Baraldi, que le mando un abrazo a Norma. Un poquito nada más que hables de sus Juegos Olímpicos. ¿Cómo fue más o menos su trayectoria, Max, de Norma? Pues mira, Norma también empezó muy joven en el deporte, empezó desde niña. Al igual que yo, empezó en el Deportivo Chapultepec, ella directamente en los clavados, con su profesor de toda la vida, Mario Tobar, que también fue mi entrenador de natación, y desde chica se dedicó a los clavados. También participó en Juegos Centroamericanos, en Juegos Panamericanos y en la Olimpiada de Montreal. Ahí es donde pues, nos hicimos novios un año antes y nos casamos después de la Olimpiada de Montreal en diciembre de 1976. Pero bueno, yo conozco a Norma desde que tenía 12 años, 13 años, pero al final, donde nos hicimos novios coincidíamos en el Comité Olímpico, entrenábamos en la misma alberca. Cuando nosotros terminábamos a las 6 de la tarde, llegaban los clavadistas y siempre platicábamos a la salida y todo esto. Y ahí empezó nuestra relación hasta ahora que pues ya tenemos 40 y tantos años de casados, ¿no? Desde 73 para acá. Entonces sí, es muchísimo tiempo ya que íbamos juntos, pero muy padre, ¿no? Porque ha sido un matrimonio donde pues tenemos las mismas aficiones, ¿no? El deporte, entonces eso ayuda mucho, ¿no? También mis hijos que practicaban deporte, bueno, pues es una familia que está integrada, se integra básicamente se alimenta de la parte del deporte, ¿no? Nos encanta el deporte. Norma ahora también practica el tenis, el gusto por el tenis, pues le vino de sus hermanos, de Luis Baraldi y de Armando Baraldi, que fueron también muy destacados tenistas en su momento. Luis Copa Davis, compañero de Raúl Ramírez y otras grandes figuras del tenis mexicano, pero y que también no es la familia de Luis, es una familia muy padre, porque también su esposa es
fue una tenista muy destacada y se han dedicado también al tema del deporte, ¿no, Luis? Como comentarista, como promotor, como periodista y también tiene una empresa que se dedica a hacer programas deportivos. Entonces, pues ahora sí que hay una afinidad en toda la familia hacia el deporte, ¿no? Sí, ¿no? Por eso exactamente Maxito y Bernardo, ¿no? Sacan todo este talento deportivo. Bernardo un poco más, jugó también Bernardo waterpolo, ¿no? Un tiempo, Max, y ya después tenis, ¿no? Sí, pero Bernardo me batió porque yo lo llevaba a la alberca y me dijo, no, papá, esto no es lo mío. A mí déjame en paz y yo mejor me dedico a otra cosa. Pero a Max sí le encantó desde que llegó por primera vez a la alberca, le encantó y siempre, pues empezó muy chico Max y directamente él no pasó por la natación, él directamente en el waterpolo y sí le encantó muchísimo, ¿no? Y también, pues como tú sabes, tuvo una trayectoria padre y yo lo que les digo a mucha gente, eh, yo tuve mucha suerte porque pues estuve en el lugar y en el momento y con el equipo que tuvo muchísimo éxito, como ya lo comentamos, pero mi hermano Roberto, que también fue un destacado waterpolista y que también por el waterpolo adquirió una beca en Estados Unidos, estudió en Estados Unidos, en la Universidad de Santa Bárbara. Tanto Roberto como Max son de veras 10,000 veces mejor que yo como waterpolista. Yo veía yo a mi hermano Roberto también las facultades que tenía y luego Max, pues van cambiando las generaciones, pero pues con una potencia, con todos los recursos para jugar a todo dar. Y digo, desafortunadamente ellos no tuvieron la suerte que yo tuve de participar en Juegos Olímpicos, pero sí yo acepto que son y que fueron mucho mejores waterpolistas que yo en su momento, ¿no? Pero bueno, a mí pues me tiene un poquito como triste, ¿no? Que ellos dos no hayan podido llegar a unos Juegos Olímpicos. Yo, como comentamos el programa pasado, a lo mejor Roberto sí pudo ir a la Olimpiada de Los Ángeles si el Comité Olímpico Mexicano hubiera aceptado esa invitación para participar en Los Ángeles. Pero bueno, no tuvo esa fortuna pero sí, en el caso de mi hermano, tuvo la suerte de irse a estudiar a Estados Unidos, a una universidad muy prestigiada como la Universidad de Santa Bárbara, y ahí hizo su carrera universitaria, también jugando waterpolo con mucho éxito, y bueno, finalmente él decidió quedarse a vivir en Estados Unidos, y así es como él recibió todo este apoyo por ser un buen jugador, ¿no? Oye, Max, casi a todos mis entrevistados, a todos los cracks, les pregunto que, bueno, pues cómo pasan el proceso de salirse ya de jugar waterpolo a incorporarse a su vida normal, porque, bueno, pues la mayoría de la gente, pues no se queda en el waterpolo y sale a hacer su vida de familia, en su profesión. Pero pues a ti no te pasa eso, Max, a ti al contrario, o sea, tú sigues como entrenador para 1974 o 78 ya estás como entrenador, que fue tu primer campeonato, pues como entrenador de la selección nacional, ¿no? Primero de Pumas y luego de la selección. ¿Cómo es esa transición, Max? Pues mira, como te decía la vez pasada, a mí en 1976 me decido, bueno, retirarme del waterpolo después de la Olimpiada de Montreal y porque me caso con Norma en 1976 y la primera propuesta de trabajo que recibo es en la propia universidad. El director, que en esa época era el ingeniero Alejandro Cadaval, me llama y me dice, oye, pues queremos que seas el entrenador del equipo de la UNAM. Y pues dije, ni lo pensé, dije, viene, ¿no? Pues, a mí me faltaban algunas materias todavía porque me había atrasado por tanto viaje
y dije, pues adelante. Entonces pues, se me facilitó mucho trabajar en la universidad, terminar esas materias que me hacían falta para acabar mi carrera en la universidad. Y así es como entro al waterpolo, acepto, me caso con Norma en 76 y ya empiezo a trabajar como entrenador a partir del 77. Y en el mismo año de 77, pues ya me toca ir como entrenador nacional a una universidad, ¿no? A la Universidad de Sofía en Bulgaria. Y de ahí en adelante, ¿no? Ya empiezo a trabajar, sobre todo en el deporte estudiantil. Después tuve la oportunidad de estar en otras dos universidades como entrenador, en México 79 y en Moscú, no, perdón, en Rumanía 81. Y, y, y bueno, más tarde también me invitan a ser entrenador nacional. Tuve dos etapas como entrenador nacional, una que llevé al equipo de México al Panamericano de Puerto Rico en 1978 y otra segunda etapa donde llevé al equipo a Mar de Plata en 1995 en Argentina. Pero pues también dentro de toda esta trayectoria como entrenador, también me invitan a ser parte de la Federación Mexicana de Natación, en la vicepresidencia de waterpolo, y pues combino estas actividades de manera paralela. Difícil porque muchas veces era yo entrenador de la universidad y era parte vocal de la federación. Cuando era vocal de la federación, o era vicepresidente más bien, pues no era yo entrenador nacional, pero siempre estuve dentro de la organización del waterpolo y también como entrenador, ¿no? En la universidad sí no dejé de ser entrenador, ahí junto con mi compañero de toda la vida, Mariano Dávalos, que bueno, pues fue la verdad, hicimos una pareja increíble, ganamos muchísimos campeonatos nacionales, campeonatos nacionales juveniles, torneos, nos tocó ir a muchos torneos internacionales juntos, porque Mariano paralelamente hace su carrera como árbitro y él era árbitro internacional por la FINA. Entonces coincidíamos que yo iba como entrenador, Mariano iba como árbitro, y fuimos a muchísimas competencias juntos, ¿no? Y siempre lo que yo tengo muy presente es la lealtad de Mariano, que siempre fue conmigo incondicional, siempre trabajó conmigo. Cuando yo me alocaba, que casi siempre me alocaba, Mariano era como el que me tranquilizaba y hicimos una pareja muy padre. Yo recuerdo esta etapa como entrenador con mucho cariño y sobre todo por el apoyo que siempre tuve de Mariano, ¿no? Mariano se encargaba de trabajar siempre con los jóvenes, con los juveniles y ya me los pasaba ya cuando ya tenían las bases y entre los dos trabajamos con el equipo de primera fuerza y hicimos, la verdad, como ya lo mencioné, muy buena pareja. Mariano, un gran formador, Max, tu brazo derecho durante muchísimos años. Le mando un abrazo cordial a Mariano. A mí me tocó viajar con la selección varias veces con él y siempre pues era una palmada de aliento, siempre vas, tú puedes, vas, cómo no. Le mandamos un abrazo a Mariano. A veces me he puesto a pensar y el otro día lo platicamos tú y yo, Max. Te lo pregunto yo así, ¿faltan formadores en México? Obviamente hay mucha gente muy valiosa, pero faltan formadores así de pasión como había tantos en esas épocas. Mira, yo creo que por lo que he visto, yo estoy un poco alejado del waterpolo por mi mismo trabajo, pero lo que me ha tocado ver en los últimos años es un desarrollo importante del waterpolo que no había en la época que yo jugaba, ¿no? En la época que yo jugaba, el waterpolo estaba concentrado en el Distrito Federal y párale, ¿no? Ahí de repente venía un equipo de Jalisco, un equipo de Nuevo León, un equipo de Guerrero, pero estaba concentrado en el Distrito Federal. Hoy en día, con el programa del gobierno federal de la Olimpiada Nacional, que ahora ya no se llama Olimpiada Nacional, ahora son los campeonatos nacionales,
de CONADE, hay waterpolo en muchísimos estados, ¿no? En 18 estados por lo menos se practica el waterpolo, y eso es un gran logro que antes no se tenía. Y ahí dentro de toda esta gente que está ahí, pues hay muchísimos formadores, ¿no? Muchísima gente que a lo mejor les falta un poquito salir un poco para ver cómo está el waterpolo en otros lados, ¿no? Que eso es lo que siento, que estamos un poquito atrasados en ese tema, ¿no? No hemos podido, por toda esta problemática que ha tenido el waterpolo, salir a jugar al extranjero para ver cómo ha evolucionado este cambio de reglas, este cambio de reglas tan importante que hubo en el waterpolo, cómo lo aplican los demás países, cómo se han desarrollado a través de estos cambios de reglas. Y esa parte como que nos queda a nosotros, pues no la tenemos todavía, pero hay muchísima gente, yo te diría que hay muchísima gente, sobre todo jóvenes, que están empezando en el waterpolo. Yo, la última vez que fui a una competencia de estas, pues no conocía a la mitad de la gente, no la conocía. Y también, más o menos en los 80s, 90s, vinieron a México por un intercambio con Cuba, vinieron muchos entrenadores cubanos que hicieron raíces en México, y ellos pues dejaron una escuela, ¿no? Una escuela muy importante que hasta hoy en día sobrevive, sobre todo en los estados de Nuevo León, donde me recuerdo a Carlos Benítez, que fue un seleccionado cubano muy buen jugador, y que lleva ya viviendo en México más de 25 años. Y ahora él pues ha formado entrenadores que están atendiendo los equipos juveniles. Lo mismo pasa en Jalisco, ¿no? Con este profesor, ¿cómo se llama? Se apellida Acosta. Rafael Acosta. Rafael Acosta, sí. Él también pues dejó una escuela importante en Jalisco, y de Jalisco en los últimos años han salido muchísimos waterpolistas. En Baja California Sur lo mismo. ¿Cómo se llama el entrenador? No me acuerdo el entrenador de allá, también muy buen amigo. Rubén Junco. Rubén Junco, que también dejó una gran escuela. Y en Sonora también hay una maestra entrenadora cubana también, que también ha formado muchísima gente. Y como comentábamos, toda esta gente que trabaja alrededor del waterpolo, desafortunadamente no se ha podido, por las distancias que tiene nuestro país tan grandes, por los costos tan elevados que se tiene para poder viajar de una ciudad a otra. O sea, eso ha impedido muchísimo que hay este intercambio, estos campeonatos que debería de haber, ¿no? Como hay en otros países, donde hay una liga nacional, donde todo el mundo juega desde las categorías pequeñas hasta la primera fuerza. Esto pues no existe en nuestro país precisamente por esa problemática, ¿no? Pero de que hay formadores y hay waterpolo en los estados, hay muchísimo, y hay muchísimo talento, ¿no? Hay gente muy grande, muy fuerte, físicamente muy bien preparados, pero que desafortunadamente se van perdiendo estas generaciones, se han perdido muchísimas generaciones por esta falta de concentración de la selección, que es muy difícil. En nuestra época, como te comentaba, pues éramos como si fuéramos un equipo, entrenábamos todos los días, todos vivíamos en el Distrito Federal, no había el problema del tráfico que hay ahora, entonces podíamos entrenar 2 veces al día, nos daban de comer en el Comité Olímpico, desayuno y comida, teníamos la posibilidad de viajar al extranjero, eran otras condiciones, entonces por eso se obtuvieron buenos resultados. Hoy en día, pues los muchachos están estudiando, les dice los entrenadores, vénganse a entrenar, pero bueno, pues tienen que dejar los estudios, tienen que dejar de los trabajos, muchos trabajan, y ya es muchísimo más complicado, ¿no? Aparte de que pues, el lugar donde nosotros entrenábamos, el Comité Olímpico, que ahí salieron muchísimas figuras del deporte mexicano en los 80s, 90s,
pues ahora de repente está cerrado, de repente está abierto, no le dan recursos. Entonces, toda esta problemática, toda esta política que ha entrado en el deporte, pues ha afectado el desarrollo de muchas disciplinas. Y en el caso del waterpolo, bueno, pues ha sido un factor que ha impedido que siga creciendo el waterpolo, ¿no? Porque la casa del waterpolo, pues era el Comité Olímpico por muchos años, en los 70s, 80s, 90s, ahí estaba el equipo entrenando todos los días y hoy en día, pues no se dan esas condiciones y aparte de lo que ya comenté, de las distancias, de lo difícil que es concentrar a los equipos, pues es difícil. Toda esta problemática tiene atorado al waterpolo, ¿no? Aparte de que la competencia mundial, como también ya lo habíamos comentado, pues se ha incrementado, ¿no? Desde los años 90, cuando los países de Europa del Este empezaron a independizarse, empezaron a salir países que se practicaba el waterpolo, pero que se dividieron en cuatro, como el caso de Yugoslavia, ¿no? Ahora pues hay cuatro potencias ahí dentro de lo que era Yugoslavia, ¿no? Serbia, Croacia, Montenegro, Bosnia, todos esos países, nuevos países, pues tienen un nivel altísimo, ¿no? Entonces, para llegar a unos Juegos Olímpicos, realmente se necesita tener un equipo muy, muy fuerte, muy competitivo. Y eso, desafortunadamente, en México, pues no lo podemos hacer por todas estas condiciones que tenemos alrededor, ¿no? A los mismos americanos que tienen todo, que tienen muchísimo waterpolo, que tienen muchísimo desarrollo, pues les cuesta muchísimo trabajo. Tú si te fijas y ves los resultados de los últimos Juegos Olímpicos, los Estados Unidos, que es el país que representa al continente americano, pues termina entre el sexto y el 12º lugar. Entonces, imagínate nosotros que no estamos en el nivel de Estados Unidos, pues sí nos costaría el doble, ¿no? Pero sí ahora el waterpolo es muchísimo más competitivo que antes. Las reglas que se cambiaron hace algunos años, pues han favorecido mucho a la parte física de los jugadores, ¿no? Se ha convertido en un deporte más físico, que necesitas una preparación física muy, muy fuerte, ida y vuelta y el reducir el número de segundos, el ataque, pues ha vuelto al waterpolo muchísimo, muy rápido, ¿no? En nuestra época eran 35 segundos, ahora son 25, les quitaron 10 y pues es muy difícil, es muy difícil. Oye, Max, tú ya habías comentado que, bueno, pues fue prácticamente dramático y eso es parte de que el waterpolo mexicano se haya quedado abajo. Lo que estás comentando ahora, el que se profesionalizó en otros países o en casi todo el mundo se empezó a profesionalizar el deporte en los años 80s, 90s y en México pues ni siquiera es profesional al 100% aquí en México, entonces todavía estamos ahí a 30, 40 años de distancia, ¿no? Y esta última parte que yo creo que es fundamental, el haber no ido a los Juegos Olímpicos, es como si en México hubieran suspendido los Juegos Olímpicos del 68 por todo el problema político que había. Me imagino que fue de tal magnitud el golpe para México que desde ahí empezó prácticamente, sí, una época buena porque venía toda una generación, toda una cola de generación que venía desde el 75 hasta los años 80, 90, que ahorita lo vamos a comentar, pero sí fue un golpe fuertísimo el waterpolo en donde prácticamente quedó noqueado. Sí, de por sí que, como te digo, cambiaron las condiciones de la forma de clasificar a los Juegos Olímpicos y cuando se da el boicot de los países del este de Europa de participar en la Olimpiada de Los Ángeles, pues se abre el espacio para México, ¿no? México había estado muy cerca de la clasificación en el preolímpico en 1983 y le correspondía por derecho, por haber quedado en sexto lugar en ese torneo,
me parece que calificaban los 5 primeros de ese torneo. No me acuerdo exactamente si eran los primeros 3 o los primeros 5, pero de los equipos que clasificaron, el siguiente lugar era de México. Por eso la primera invitación llega para el equipo de México, ¿no? Entonces, la verdad que ni siquiera nos enteramos hasta tiempo pasado, ¿no? Que llegó la invitación y en mi caso lo hicieron en el Comité Olímpico en esa época, ¿no? Pero sí, como tú dices, fue un golpe muy fuerte porque hubiera sido muy motivante para las siguientes generaciones. Y yo creo que ese equipo de esos años era un equipo que también fuertísimo, uno de los mejores equipos que ha tenido México, ¿no? Donde había jugadores súper destacados y que, pues, desafortunadamente, pues no pudieron estar en unos Juegos Olímpicos, ¿no? Ahí está el caso, como comentaba yo, mi hermano, que era un jugador que por su calidad obtuvo una beca para estudiar en Estados Unidos, pues ya él hubiera podido estar en esos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero pues desafortunadamente muchas veces las personas que están al frente del deporte pues no piensan en todo esto, ¿no? La afectación que puede haber para una disciplina como fue de no haber llevado el equipo, afectó muchísimo a todos los muchachos y a todo el waterpolo en general. Y realmente pues no era caro, porque pues si me hubieras dicho, pues, es en un lugar de Europa, sale muy costoso, tenemos que pagar muchísimos gastos. Era aquí en Los Ángeles, y el país anfitrión paga todos los gastos de hospedaje y alimentación. Entonces realmente fue una decisión muy tonta, muy absurda la que tomaron los dirigentes en esa época. Oye, Max, ¿quiénes estaban ahí más o menos? Estaba Luis de la Mora, estaba Roberto Aguilar, estaba ¿quién era el Boya? Estaba Antonio Íñiguez, estaba Paco Contreras, Raúl Aranzábal, estaba Raúl de la Peña, estaba Ernesto Mendiola, que era muy, muy nuevo, pero pues eran todos jugadores grandes, ¿no? Ernesto, Raúl de 2 metros, Luis era un extraordinario portero, era un equipo, yo te puedo decir que era uno de los equipos más fuertes después del nuestro, digamos. Ese equipo tenía yo creo que más condiciones que nuestro equipo, pero como te digo, nuestro equipo, pues en la época que nosotros jugamos, fuimos afortunadamente con mucha suerte, ¿no? En su momento. Y estos equipos posteriormente, pues no tuvieron las condiciones que nosotros teníamos. Oye, Max, siempre como cuando equipo, platico. Mira, este equipo creo que es muchos de los que están en la pantalla ahorita, muchos de estos equipos, de estos jugadores eran los que conformaban ese equipo. Sí, están todos estos. Pero exactamente, yo le llamo como que es la época plateada del waterpolo mexicano. Después de su época, junto con la transición de los 1982, estaba, creo que Bernardo Huesca también, Luis de la Mora, que está todavía ahí, es la transición a todo esto que es, aquí en 1990, Juegos Centroamericanos en México. Sí, pero muchos de estos jugadores pues ya venían como en un segundo ciclo olímpico, ¿no? Yo creo que el primer ciclo que les toca a la mayoría de estos jugadores fue en los 80, 84, y ya es como un segundo ciclo olímpico donde ya jugaban, ¿no? Donde ya está Marco Irizar, está Jorge Díaz, que bueno, pues eran como más nuevos, ¿no? Alfonso Íñiguez, el propio también, el Choncho, el hermano de Raúl Pablo de la Peña, José Pablo. Sí, qué buena foto esta. Y está el Arturo Valencia, ¿no? Arturo Valencia, hijo, que pues,
que también era un superjugador, tenía todo para ser de los mejores, ¿no? Y fue muy buen jugador. De hecho, jugó un par de temporadas en España, excelente jugador. En Hungría jugó también el nene. Estoy pasando unas fotos de cuando fuiste entrenador, Max, porque luego se alenta mucho el programa para que las disfrutemos y ahorita vamos platicando un poquito de más o menos todas las épocas. Ahí con el cubano. Sí, ¿cómo se llamaba? Se me olvidó ahorita el Sí, nombre. sí, trabajamos juntos, excelente compañero, un gran entrenador también, que me ayudó mucho cuando tuvimos este equipo, cuando éramos responsables de este equipo. Este equipo es como la base del equipo que fue a los Juegos Panamericanos de Mar de Plata. Mar de Plata, equipo, 95. Sí, a este equipo lo llevamos a Mar de Plata en 95. Y te digo, son circunstancias que pasan que se van dando en la preparación del equipo. Nosotros, la verdad, estábamos muy bien. Ese equipo yo creo que también era de los mejores que hemos tenido. Cuando llegamos a Mar de Plata, jugamos de preparación con el equipo de Brasil y les dimos una, pero buena, les ganamos en la práctica. Y al final del partido, Jorge Díaz, que era nuestro poste, porque Arturo Valencia desafortunadamente había hecho toda la preparación con nosotros y de repente pues decide casarse y bueno, pues se casa y ya no regresa al equipo. Y fue una pérdida, pues fue el mejor jugador indiscutiblemente. Entonces, pues él era poste, entonces pongo a Jorge, que también era como el segundo poste, que era también muy bueno. Y en ese juego que te comento de práctica con Brasil, se le zafa un dedo, no se le rompe, se le zafa, se le disloca y entonces llegamos muy mermados a esa competencia, sin pósters, llegamos muy mermados y ya la competencia oficial, ¿no? Ya estando en Brasil pasó esto, no, el Mar de Plata, y perdimos muy apretado con Brasil y era el pase para la siguiente ronda y ya no pudimos estar dentro de los 4 primeros, pero era un equipo muy fuerte también, es también de los mejores equipos, que muchos de estos jugadores son de la camada de los 80s, ¿no? Que Luis de la Mora, pues, yo creo que es el jugador que me tocó entrenar a mí, más disciplinado de todos, más disciplinado, más comprometido. Yo lo puedo poner como un ejemplo de querer hacer las cosas, de tener siempre una actitud positiva, de ser siempre un referente del equipo, jugador que nunca faltó un entrenamiento, que siempre llegó antes que todos al entrenamiento y que comprometidísimo con el equipo. Y desafortunadamente, pues no, son de las cosas que dice uno, qué pena, ¿no? Un jugador tan bueno, tan comprometido, líder, pues no haya podido llegar a unos Juegos Olímpicos, ¿no? Pero bueno, él estuvo en 4 ciclos olímpicos, en 4 panamericanos, 4 centroamericanos, que también es muy válido, ¿no? También es muy válido. Pero sí, yo te puedo decir que de todos los jugadores que pasaron por la universidad, Luis es un referente, es alguien que yo reconozco por su disciplina, por su compromiso, por su lealtad, gente muy, muy, muy buena y la verdad hoy en día me da mucho gusto que sea una persona de bien, con hijos a todo dar, que un matrimonio muy exitoso. Desde aquí le mando un saludo a mi querido Luisito. Qué buena onda, Max. Qué orgulloso se va a sentir Luis de escuchar esas palabras. Un jugador de campo, Max, un jugador de campo, si quieres, de Pumas o de donde tú quieras, mexicano, que sea como tu referente, así como lo es Luis como portero. ¿Quién sería para ti? Bueno, pues en la universidad hubo muchos, ¿no? Pero yo creo que también Jorge Coste
Jorge Coste, también un jugador igual que Luis, muy comprometido, muy fuerte. Jorge fue muy joven a los Juegos Olímpicos él sí tuvo la fortuna de ir a unos Juegos Olímpicos, él fue a los Juegos Olímpicos de Montreal, ahí en esa transición que Kallman ya empezaba a hacer del equipo, llevó a 3 juveniles a los Juegos Olímpicos, a Jorge Coste, a Alfred Smith y a otro jugador, ¿cómo se llamaba este jugador? Le decíamos el Chocolate, el Choco, pero eran juveniles, habían ganado el centroamericano con Kallman, el centroamericano juvenil que fue en México, y Kallman de premio los llevó a los Juegos Olímpicos, y Jorge tuvo esa suerte, ¿no? Y de los jugadores que me tocó entrenar de esa época, también Jorge era un fenómeno, un super jugadorazo, muy comprometido. Él se retiró más joven también porque pues terminó de estudiar y ya se dedicó a su carrera de biólogo. Y lo que son las cosas, Jorge estudió biología, pero ahora es escultor, es un gran escultor. Y yo me acuerdo que en los viajes, en el avión, cuando íbamos a Europa, se la pasaba haciendo muñequitos de plastilina y ya se le daba eso, ¿no? Y finalmente encontró su profesión en ser ahora un destacado sí, pinta y hace esculturas, un destacado escultor. Oye, Max, sí, por ahí voy a entrevistar a Coste, ya me comuniqué con él, porque él y toda su familia tienen gran historia en el waterpolo mexicano. Por ahí, uno de las familias más antiguas que me he puesto yo a investigar, parece que el abuelo de Coste, parece que se llama Jesús, me parece, que jugó por ahí de 1949-50 los centroamericanos allá en Guatemala, Max. Entonces es gente de mucha historia de waterpolo mexicano. Sí, bueno, de hecho, el papá de Jorge ya lo había yo comentado, es el responsable de que yo me haya inclinado por ser entrenador, porque él me invita cuando él era entrenador de la alberca olímpica a trabajar con los más chicos, ¿no? Y ahí, ya cuando me ofrecen el trabajo que comenté en la universidad, pues ya tenía yo más o menos cierta experiencia con un equipo infantil de esa época, ¿no? Pero el papá de Jorge también fue olímpico en la Olimpiada de Melbourne en 1976. También familia de waterpolistas. El otro hermano de Jorge, Mauricio, otro talento, ¿no? Mauricio era también un super talento, un jugadorazo, compañero de la misma edad de mi hermano Roberto. Eran, la verdad, en el equipo juvenil que teníamos, cuando ellos jugaban juvenil, pero nadie nos ganaba en esa categoría porque estaban este par de jugadores del primer nivel, y entre los dos se metían 10, 15 goles cada juego. Muy buenos jugadores. Y esta familia Coste, pues así como mi familia, tengo a mi hermano y a mi hijo que fueron destacados waterpolistas, en la familia Coste, pues el papá también, sus hijos fueron buenísimos jugadores. Sí, voy a entrevistarlos porque te digo que hay mucha historia de ellos en el waterpolo y no se sabe mucho, no se ha platicado mucho de ellos cuando fueron unos grandes jugadores, Max. Oye, pues estábamos también comentando estábamos en Mar de Plata, Winnipeg, Canadá, pues es la parte en donde el waterpolo mexicano toca fondo, obviamente porque ahí fue el cambio de generación total. Ahí ya se va Marco Irizar, se va Pablo y entra completamente nuevo este nuevo equipo de pues, prácticamente chavititos, ¿no? Te voy a presentar una foto. Platícanos un poquito de esa época, Max. Sí, en esa época, antes de esa competencia hubo un desafortunado accidente allí en el Comité Olímpico, no sé que recuerdes que
que falleció un waterpolista muy joven de la alberca olímpica en un entrenamiento y eso pues hizo que ese equipo entrara en un desánimo muy fuerte, ¿no? Algo les afectó muchísimo a todo este equipo y ya no pudieron, digo, fue también como tú dices un cambio generacional y no fue muy afortunada la participación de México en esos Panamericanos. Ahí está, más o menos, estaban bien chavitos todos. Estaba Rodelo, ¿no? Pero parece que se rompe la nariz y no sé si va. Rommel, Julián, Héctor Velázquez Jr., el Cachuchas, Cuadros, el MoMA. Sí, fíjate que este equipo, sí, como tú dices, este equipo era pues casi puros puro niño, puro nuevos, pero después siguieron entrenando juntos y también es un equipo de los equipos más fuertes que tuvo México posteriormente, ¿no? Muchos de estos jugadores salieron a jugar al extranjero y eran buenísimos, ¿no? El caso de Rodelo, ¿no? Rodelo, pues también le dan una beca para estudiar en Stanford, en la Universidad de Stanford, en Estados Unidos. Cachucha se va a jugar a España, Max, mi hijo, también se va a jugar a España, Julián López, que también era un muy buen jugador, también se va a jugar a España. O sea, era una buena camada, era una muy buena camada. Y este equipo que está en la foto, pues era pues un equipo también juvenil, ¿no? Este equipo, no sé, me parece que es el equipo que yo llevo a un campeonato mundial juvenil en Francia. La máquina Puma. Eran una máquina, ellos, la máquina Puma, eran una máquina nadando los chavos. Jugaban muy bien, tenían mucha condición, daban cañón. No, este equipo, mira, te voy a platicar un poco. Era en una ocasión, en una reunión que tuve ahí en la federación, conozco a un señor, Julián López, y empezamos a platicar. Julián tenía o tiene todavía una alberca ahí en Morsas, que se llama Morsas, ahí en la calle San Fernando, por esa zona del sur de la ciudad. Y estaba su hijo y compañeros de su hijo eran como 7, 8 jugadores. Eran nadadores todos. Y entonces Julián me dice, oye, pues te oí hablar con mucho entusiasmo del waterpolo y todo esto. Y pues a mí me gustaría probar que mi hijo jugara waterpolo. Y le dije, sí, cómo no, Julián, yo estoy allí en la universidad el día que tú quieras. Y de repente me habla y me dice, oye, pues voy para allá, para la universidad de tal día y nos quedamos de ver. Y llega con 10 chamacos de entre 13 y 14 años. Sí, más o menos esa edad, 14, 15 años. Y es ese equipo que salió en la foto, donde pues ya tenían toda la base de la natación y se les facilitó mucho el waterpolo y fue un equipo muy exitoso que tuvimos con muchos juveniles. Estaban ahí mis sobrinos también, Pablo Botella y Mauricio Botella, que también eran nadadores, se integran al equipo y eran muy buen equipo, ¿no? Muy buen equipo. Rodrigo Patiño también. Muy buenos jugadores. Era la verdad, fuimos a un campeonato mundial en Francia y nos toca el cambio de las reglas. Siempre han querido, la FINA siempre ha querido innovar en el waterpolo. Y me acuerdo que en ese campeonato mundial innovó que la alberca fuera más chica y quitar un jugador de la cancha. Entonces, fue un experimento muy malo, que fue creo que el único campeonato oficial que se jugó así. El balón era más chico y pues la verdad favorecía a los europeos, porque pues eran una cancha más chico, ellos no eran tan veloces, pero físicamente muy fuertes, ¿no? Entonces les favorecía el campo más chico
y el balón más chico, pues imagínate, tiraban granadas. Pero sí era muy buen, de la foto, muy buenos jugadores también. Yo te digo, en México han salido muchísimos jugadores buenísimos que se han ido a jugar al extranjero por la falta de torneos aquí en México. Pero volvemos a lo mismo, ¿no? Es muy difícil que haya un desarrollo de un deporte si no se tiene una liga nacional, ¿no? Es muy, muy difícil, muy, muy difícil, porque los jugadores lo que quieren es jugar, y jugar contra rivales, ¿no? No contra sus mismos compañeros. Y al haber tan poca competencia, o que sí hay competencia, pero están tan alejados los sitios donde se practica el waterpolo, es una situación muy, muy, muy compleja, ¿no? Los costos matan a los equipos, ¿no? No hay el presupuesto suficiente para ir a jugar a Nuevo León, a Jalisco, a Baja California Sur. Con una salida se te acaba ya el presupuesto. Esto es la realidad, ¿no? Oye, Max, ya platicamos de Winnipeg, que fue esta época que estuvo fuerte el tema del cambio de generación, y bueno, ya hablamos de todas las problemáticas que hubo en cuanto al waterpolo mundial, que afectaron al waterpolo mexicano, pero también cabe destacar que hay un nuevo renacimiento del waterpolo mexicano, aunque sea a nivel ahora centroamericano, pero hay un nuevo renacimiento. O sea, tomas una gran decisión al traer a Raúl de la Peña como entrenador nacional, y prácticamente Raúl revoluciona otra vez el waterpolo y lo vuelve a poner en en el medallero centroamericano, ganando el centroamericano del 2002, donde me toca a mí, Max. Gran decisión. Sí, yo creo que ese fue una de las logros de los últimos años más importantes del waterpolo mexicano, ¿no? Pero fíjate qué tristeza, ¿no? Ganan el centroamericano y ningún periódico le da la noticia que se merecía, ¿no? La pantalla que se merecía. Se gana y nadie se entera de que México es campeón centroamericano en el waterpolo. Ningún equipo yo me acuerdo, ningún equipo de conjunto que representó a México en esos centroamericanos logró ni siquiera bronce o plata, ¿no? El fútbol lo eliminaron, que siempre todo el mundo tiene la vista hacia este deporte, el básquetbol, el voleibol, el handball, todos los deportes de conjunto fueron eliminados. Quedaron en cuarto, quinto, sexto, y el waterpolo gana y nadie se entera, ¿no? Qué tristeza, caray, qué tristeza que le hayan dado tan poca publicidad a este triunfo, ¿no? Porque finalmente fue un triunfo muy meritorio. Se le ganó a Venezuela, se le ganó a Cuba, se le ganó a Colombia, a todos. México quedó invicto y fue una competencia muy, muy dura. A mí me tocó ahora sí ser parte de público y sí fue una competencia durísima. Y desde luego que Raúl, con toda la experiencia que tuvo como jugador que fue en Europa, pues Raúl era muy, muy buen entrenador. La verdad, es también una gente muy comprometida con el waterpolo. Lástima que también no se aprovechó aquí, no se le aprovechó, no se le dio el tiempo que necesita un entrenador para formar el equipo. Pero Raúl hizo un gran trabajo, la verdad que Raúl hizo muy buen trabajo con la selección nacional y que no se valoró como se debería haber valorado, ¿no? Y ahí ese equipo debió haber seguido y darle el apoyo que en ese momento tenían otros deportes para poder seguir con este grupo, ¿no? Porque era un grupo también de una combinación de jóvenes con jugadores veteranos, pero que al final del día dio resultado, ¿no? Dio resultado, pero no esa continuidad es la que nos ha matado, ¿no? No ha habido esa continuidad. Y yo siempre lo comparo con la época que me tocó jugar a mí, ¿no? Yo jugué 2 ciclos olímpicos y sin interrupción.
con todo el apoyo, con todas las condiciones para entrenar, con todo el apoyo con condiciones para la alimentación, apoyo para salidas al extranjero, y eso, pues ahí estaban los resultados, ¿no? Eso no se volvió a dar, no se volvió a dar hacia, digo, posteriormente de 1976, siguió habiendo apoyo, pero ya empezaban los problemitas, ¿no? Ya empezaban los problemitas de que nos cerraban el Comité Olímpico una temporada, de que ya no podíamos entrenar en cierta temporada, que ya no había presupuesto para los viajes, ya no había presupuesto para las comidas. Entonces, pues fue mermando todo este apoyo hasta llegar a los días de hoy en que prácticamente hay cero apoyo, ¿no? O sea, no hay una planeación, no hay una dirección que diga, pues los equipos juveniles tienen este programa, la selección nacional tiene este programa. Siempre, digo, ha venido a menos, la verdad, toda esta parte de planeación del waterpolo en los últimos años ha sido pésima, y no por las personas que hayan estado al frente, sino porque la propia federación ha menospreciado al waterpolo, ¿no? Siempre lo ha dejado al último, y como te comentaba en el programa anterior, todo el presupuesto que le dan a la Federación de Natación va a una sola bolsa, y esa bolsa, pues como van saliendo las cosas, que los clavadistas van a ir a tal lugar, pues ahí está el dinero, que las de nado sincronizado van a ir a este lugar, que los nadadores van a ir acá, y ya cuando le toca el waterpolo, pues ya no hay dinero, ¿no? Ya no hay dinero. Oye, que teníamos una gira de preparación, no, pues ya no hay para la gira de preparación, ya nomás es para la competencia fundamental. Entonces, toda esta falta de apoyos, pues han minado el desarrollo del waterpolo en los últimos años. Max, ¿qué opinas de las chavas? ¿Cómo las has visto en estos últimos años? Tan gruesas, ¿no? Qué buen palmarés han logrado. Sí, fíjate que es de las cosas padres que han pasado en el waterpolo. Se empieza a jugar waterpolo en México, cosa que pues no había waterpolo en México, pues esa parte que las mujeres empiezan a entrar en áreas donde era exclusiva de los hombres, como en el caso del waterpolo y otras disciplinas como la lucha, como el box, que decías, bueno, pues ¿cuándo va a haber una mujer en un ring? Pues ahora ves que las mujeres están al mismo nivel de desarrollo de los hombres, y en muchos casos con mejores resultados que los propios hombres, ¿no? Y en el caso concreto del waterpolo, creo que ha habido un desarrollo súper importante del waterpolo femenil en nuestro país, pero al igual que el varonil, ¿no? Si antes no había presupuesto para un equipo, pues ahora ese presupuesto que había para el waterpolo se tiene que dividir en dos, ¿no? Entonces, pues está doblemente difícil, ¿no? Doblemente difícil, pero un aplauso para las mujeres, ¿no? La verdad que las admiro mucho por el esfuerzo que hacen, y porque pues hay también, al igual que en los hombres, hay gran talento, ¿no? Hay gran talento que desafortunadamente se tiene que ir afuera de México para poder seguir jugando, ¿no? Me he enterado por ahí que han salido algunas jugadoras a participar en el extranjero. También, pues, algunos jugadores. Yo tuve por ahí una familia, no me recuerdo ahorita el nombre, una familia también de waterpolistas, que el más grande se fue a estudiar a Estados Unidos y la hermana le siguió el camino, y la otra hermana chica también. Jugaron en Estados Unidos todos, terminaron sus carreras y ahora son muy exitosos, pero que tuvieron que irse de México para poder seguir desarrollándose como waterpolistas. ¿Cómo se me va a poder olvidar el nombre de esta familia? Ellos venían del Club España, pero buenos waterpolistas. Por ahí a ver si me acuerdo al final, porque qué falta de memoria la mía. Pero
así como este ejemplo que te pongo, pues hay muchísimas jugadoras de los estados que se han ido fuera de los estados, como ejemplo de Nuevo León, del Estado de México, que se han ido al extranjero, ¿no? Hombres y mujeres. De hecho, me parece que hay ahorita como 4 o 5 jugadores mexicanos que están jugando en las ligas de España. Y esto pues es muy padre, porque cuando vienen aquí a México, cuando regresan, pues regresan con mucho conocimiento, con otra forma de entrenar, con otra forma de ver las cosas, y aportan mucho a los jugadores que están aquí entrenando en México, ¿no? Sí, ahorita me he enterado que en este ciclo del 2018-2019, ya donde está Omar Montiel y Maxito de auxiliar, ha salido otra vez gente a España, Max. Eso pues obviamente da mucho gusto. Ahí pues obviamente abriendo los contactos de Omar Montiel, pues están yendo a España y pues otra vez está viendo esta brecha. Ya ves, ¿te acuerdas? En 2002 al 2005, más o menos 2006, donde estaba todavía Oliver Álvarez allá, prácticamente había unos 10 jugadores en España otra vez, y bueno, pues se tiene que volver a replicar para que pues, ayude mucho esto a seguir fomentando. Pero bueno, no es lo único. Esa parte está muy buena, pero falta todo lo que es aquí en México. Ya lo platicaste tú, que sería muy bueno lograr un comité técnico con todos estos grandes jugadores. Ya levantó la mano por ahí Daniel Gómez, levantas la mano tú. Hay varios jugadores, exjugadores que podrían ayudar a aportar. Obviamente Orlando Ortega, Oliver Álvarez llevan esa batuta, llevan esa bandera ahorita con la federación y la parte de vinculación con waterpolo, pero no pueden solos. Realmente, como lo comentaste, el waterpolo mexicano es un monstruo. O sea, hay que moverlo con mucha gente involucrada. No puede manejarlo ni una ni dos personas, Max. Sí, no, esa ha sido una mala experiencia porque al final del día a la persona que designan como responsable del waterpolo, pues tiene que hacer todo, tiene que encargarse de los presupuestos, de las giras, de los torneos internos. Muchas veces te comentaba que llegan a las albercas, no está puesta la cancha, hay que sacar los carriles, hay que poner la cancha, no hay árbitros, el mismo responsable del waterpolo tiene que pitar, en fin, una sola persona, no ha sido una buena experiencia para esto, ¿no? Y bueno, pues nosotros venimos de practicar un deporte de conjunto, ¿no? Que el deporte de conjunto, pues es el trabajo de todos, ¿no? Y cuando alguien no le chambea, pues se refleja en el resultado del equipo, ¿no? Entonces, pues eso es lo mismo para el comité directivo, ¿no? Que tiene que estar conformado por gente de todos los estados que tengan waterpolo y que levanten la mano y que opinen y que se tomen decisiones colegiadas para que no haya los problemas que hay, ¿no? De que, ay, sí, favoreció a esto y se llevó a puros jugadores de su equipo. Y lo mismo que pasa siempre, ¿no? Que siempre hay inconformidades, pero ayudaría mucho esta parte de formar un waterpolo, si no 100% independiente de la federación, pero sí que el waterpolo tenga sus propias decisiones y que sepa de antemano qué presupuesto tiene y que esa comisión o ese comité directivo sea el responsable de manejar ese presupuesto, ¿no? Que no le metan mano al presupuesto que se asignó a esta disciplina y que se respete. Si le dan 2 pesos, pues que 2 pesos sean para el waterpolo. Si le dan $1,000,000, que $1,000,000 sea para el waterpolo. Pero que sea efectivo, ¿no? Porque de nada sirve que hagas un presupuesto y planees las giras cuando a la mera hora te dicen, no, pues ya se acabó el dinero, ya no hay dinero. Entonces, pues así no funcionan las cosas y desafortunadamente así han funcionado. Entonces, me parece que esta idea que pues ha surgido en el último año, sobre todo con algunos gentes que quieren dirigir la federación, de separar un poco
no un poco, separar las disciplinas y hacerlas de alguna manera autónomas, me parece que es el mejor camino para resolver toda esta problemática que está alrededor del waterpolo, ¿no? En la parte presupuestal. Max, ¿no hay un programa técnico del waterpolo mexicano que esté homologado, verdad? O sea, eso también sería importante para que, bueno, hay muchos entrenadores que son empíricos y que, bueno, están en lugares también muy lejanos. Por ejemplo, me he enterado que allá en Quintana Roo hay un profesor que ya platiqué yo con él, hace un torneito en la laguna de Bacalar muy bonito. Pero, pues, imagínate hasta Quintana Roo. Sería bueno que con las redes sociales y con todo esto nuevo se pudiera hacer un programa integral del waterpolo y se pudiera llevar a cabo en línea para llevar obviamente las supervisiones, Max. Sí, mira, yo creo que tocas un tema muy en boga, que está en boga hoy en día, ¿no? Si algo positivo, digamos, de toda esta situación que nos ha dejado esta pandemia, es este descubrimiento de esta forma de comunicarnos, ¿no? Como lo estamos haciendo tú y yo en este momento, ¿no? Esta nueva forma de comunicarnos a través de estas plataformas digitales, pues ha ayudado mucho a que en esta época de confinamiento y de que prácticamente no tenemos acceso a las instalaciones deportivas y los muchachos no están practicando en ninguna disciplina, por lo menos en el caso de la universidad, esta forma de comunicarnos, de transmitir conocimientos, ha sido muy efectiva, ¿no? Entonces creo que el tema que tú decías de la capacitación, pues ya no debe de ser un obstáculo, ¿no? Para que la gente se capacite y que se utilicen estas plataformas digitales para poder realizar cursos a distancia y poder capacitar a la gente que es muy necesario, ¿no? Es muy necesario estar actualizados y sobre todo que entre más conocimiento tengas de la preparación, de la planeación, de todo lo que está alrededor el entrenador de waterpolo, creo que puede ser un camino que podría ser exitoso. Sí, Max. Y bueno, pues hay muchos, como lo decías, hay muchos formadores en muchos lugares como Jalisco, como mismo Monterrey, en donde, bueno, pues pueden aportar mucho en el programa infantil y juvenil. Entonces, bueno, seguramente ya lo comentaste, unidos y trabajando fuerte es la única manera que vemos que el waterpolo puede seguir adelante y continuar. Sí, yo creo que vamos a esperar ahora que cómo se dan las cosas en la federación. Hay elecciones y ojalá y que este nuevo comité directivo ya sea encabezado por el propio presidente actual o que si surge un nuevo presidente, bueno, pues que vean esta parte del waterpolo, pero que vean un waterpolo unido, ¿no? No un waterpolo con disidentes. Yo creo que no son tiempos de estar divididos, yo creo que es tiempo de que se unan todos y que vean por el propio deporte, ¿no? Por la propia disciplina. Y puede haber discrepancias, pueden haber diferentes puntos de vista, pero yo creo que el objetivo fundamental debe de ser qué va a pasar con el waterpolo, qué se puede hacer por el waterpolo. Y con esta idea, ¿no? Yo creo que la mejor idea es de que no haya un solo responsable o dos responsables, que haya un comité directivo que sea el que se encargue de poder llevar durante los siguientes 4 años un plan de 4 años donde podamos tener una mejor perspectiva del desarrollo del waterpolo, ¿no? Porque la verdad, estos últimos años, como ya lo comenté, han sido pues, años sin planeación, de improvisación, de cosas que no deberían de haber pasado y que en estos 4 años que vienen, ojalá, repito, si hay un
un nuevo presidente o si sigue el mismo presidente, que el waterpolo le venda esta idea, pero el waterpolo, estoy hablando de toda la gente del waterpolo, para que podamos salir adelante, ¿no? Porque de otra manera, si seguimos como se ha dado en los últimos años, va a ser muy difícil, ¿no? Muy difícil. Ahora, pues los recursos son menos, cada vez son menos. Ahorita, pues también el país, por la situación económica que se atraviesa, por los problemas que hay en el deporte a nivel nacional, por la cancelación del fondo famoso de apoyo a los deportistas de alto rendimiento, pues se viene en una época complicada, compleja para el deporte nacional, no más para el waterpolo, ¿no? Entonces, nosotros ahí vamos en la misma canasta. Afortunadamente el waterpolo es de las disciplinas que están en el programa olímpico, ¿no? Y en el programa centroamericano y en el programa panamericano. Entonces, pues de ahí deben de surgir los apoyos, ¿no? Porque al final del día se tiene que llevar una representación al centroamericano, ahí se gana el lugar para ir al panamericano y del panamericano se gana el lugar para ir a los Juegos Olímpicos. Es una cadenita que si uno no participa desde el principio en este ciclo, pues se quedan afuera, ¿no? Sí, hay una manera que ha hecho la Federación Mexicana de Surf, Max. Ahora es muy nueva. La Federación Mexicana del Surf no tiene más de 2-3 años de que se constituyó. Y fíjate que a mí porque yo lo veo aquí de primera mano en Puerto Escondido con los surfers. Fíjate que van muy de la mano con los promotores. O sea, los promotores organizan los eventos y sí le dan una participación a la federación por hacer estos eventos, pero no todo lo tiene que hacer a fuerza la federación. Ven los mecanismos para que les hagan este tipo de eventos y obviamente, bueno, pues ya ellos amortizan todos estos gastos. Son formas de hacerlo y de ver el deporte con vista a hacerlo semiprofesional, por lo menos. Sí, existen muchas formas de apoyar los deportes, ¿no? Como tú bien dices, también las instituciones que tienen esta disciplina como registrada en sus programas, pues también deben de ponerle un poquito de lana, ¿no? Porque digamos que cuando tú organizas una competencia, pues debes de apoyar con todo a los equipos que vienen, ¿no? Si no es con los boletos de avión o los transportes, pues que eso es más complicado, pero sí apoyarlos a lo mejor con hospedaje, con alimentación, con el arbitraje, con la premiación, para que puedan estos torneos internos ser también una forma de desarrollar la disciplina, ¿no? Porque cuando se organiza un torneo de la federación, por ejemplo, ¿no? Un torneo que organiza la federación o que el equipo o la entidad de Jalisco hace un torneo de invitación, pues ahí vas con todo, ¿no? No solamente tienes que pagar el pasaje del transporte, sino que tienes que pagar los gastos de hospedaje, alimentación, la inscripción. Y entonces cada torneito te va sangrando y pues, a lo mejor el presupuesto nada más alcanza para una salida o dos salidas, ¿no? Entonces esta parte también de absorber ciertos gastos, los organizadores también ayudaría a que se pudiera desarrollar más esta disciplina. Ver una mecánica, ¿no? Es muy bueno el punto. Ver una mecánica en donde si tú eres sede, te toca alimentación y hospedaje de ley. Y ya a los estados que van a transportar a la gente, pues les toca obviamente esa parte, ¿no? Uniformes y traslado. Pero bueno, son muchas ideas, Max. Pues aquí nos podemos aventar horas y horas y horas hablando, Max, pero bueno, para el tema de la subida y todo del programa, te agradezco muchísimo, Max, tu tiempo. Eres una enciclopedia del waterpolo, sabes muchísimo y bueno, pues eres un baluarte del deporte mexicano, Max. Pues mira, yo estoy ya prácticamente al final de mi carrera. Ya la platicamos, la trayectoria que tuve
como deportista, como entrenador, ahora como dirigente, pero yo ya estoy prácticamente de salida. También no porque me sienta mal o porque ya no tenga condiciones, sino porque ya es justo también darle espacio a los jóvenes. Y estoy muy pronto para ya retirarme, para jubilarme, pero sí con la disposición en su momento de poder regresarle un poco a este deporte que me dio tanto, ¿no? Me dio tanto durante tantos años, ¿no? Ya sin ningún compromiso laboral. Estos últimos años han sido para mí muy complicados por el compromiso que tengo con la universidad, de poderle aportar más de lo que yo quisiera al waterpolo. Realmente, pues he estado totalmente desconectado, pero lo sigo a través de mi hijo Max y de los entrenadores que tengo contratados ahí, o que la universidad más bien tiene contratados en la alberca de Ciudad Universitaria, que es el zurdo, ¿cómo se llama? Bueno, los dos entrenadores, Trinidad y ¿cómo se llama? Ya se me fue el nombre del entrenador. Te digo que ya me anda fallando la máquina. Pero, o sea, tengo dos entrenadores jóvenes ahí en la universidad que pues me mantienen al día, del trabajo. Y Mariano, que ya está jubilado, pero él es el presidente de la asociación de natación de la UNAM, ¿no? Y él de alguna manera está en contacto con mis entrenadores. Mira qué buena foto de mi familia y mi nieta Marlene. Sí, te la quiero poner para cerrar el programa, Maxito, con tu nieta hermosa, Bernardo, Maxito, que le mando un abrazo, Norma, y y Carlita, la esposa de Max. Sí, esta foto es de mi cumpleaños cuando llegué al 7º piso, Pancho. No, pues te mando un abrazote, Max. Oye, pues ha estado súper de agasajo el programa, Max. Gracias de veras por tu tiempo. Van a haber muchas dinámicas en donde ya levantaste la mano para intentar organizar este comité y ayudar en lo que se pueda al waterpolo mexicano, Max. Sí, no en un plan protagónico, desde luego que no. Simplemente aportar con lo que yo pudiera, con mi experiencia, pero no aspiro a ningún sueldo ni a tener un compromiso mayor. Es aportar lo que desde mi trinchera yo pueda aportar junto con un equipo de trabajo, ¿no? Que hay mucha gente que puede sumarse a esto y que desde luego que sería la mejor forma de sacar adelante al waterpolo. Ok, Max. Pues ahí quedamos entonces. Voy a despedir el programa, Maxote. Muchas gracias. Ándale, Pancho, pues te doy las gracias a ti por la oportunidad de platicar contigo y con todo el público. Pues gracias por todo esto. Pues amigos, esto fue otra historia más de waterpolo, de Crónicas del Waterpolo Mexicano, charlando con las leyendas de la historia. Nos vemos hasta la próxima. Muchas gracias.